único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 20 de marzo del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. La comunidad internacional se organiza para hacer frente a la crisis que afecta a Venezuela. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reiteró este martes su llamado al gobierno venezolano para que acepte la ayuda humanitaria que varios países han ofrecido. La declaración la hizo el mandatario durante un encuentro con su par de Brasil, Michel Temer, para intercambiar experiencias para afrontar la situación inédita de los migrantes que están dejando Venezuela. Mientras la OEA y Brasil trabajan en soluciones para los migrantes que proceden de nuestro país, 50 venezolanos refugiados fueron agredidos por habitantes del municipio Roraima. Según el portal de noticias brasileño G1, los moradores prendieron fuego a las pertenencias de los venezolanos y los expulsaron de los predios. Hubo heridos y víctimas mortales. Lo cierto es que Estados Unidos ofreció $2.5 millones para asistir a los migrantes de nuestro país que se encuentran en Colombia. Estos fondos serían canalizados por la Organización Panamericana de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, una situación que ya el gobierno venezolano al menos no puede negar. Y en tanto, Henry Falcón anunciaba que Claudio Felmín sería su jefe de campaña. El gobierno de Panamá reitera, como otros países de la región, que no reconocerá las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo en nuestro país. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Un dato: largas colas tuvieron que hacer nuestros pensionados en el primer día del plan piloto ideado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario para supuestamente dar trato especial a nuestros viejitos. A las 5:30 hablaremos ampliamente de este tema. Esto es Conexión 750. ¿Comenzamos? ¿Qué está pasando en este país? Antonio Delgado sí contesta, por favor. Y continuamos, amigos, en Conexión 750. Ya me comentarán un poco con quién abrimos. En todo caso, a propósito del tema de las sanciones, ha habido reacciones del Ejecutivo Nacional, declaraciones del presidente Nicolás Maduro, que ha dicho que el decreto de Estados Unidos contra el petro es vergonzante y absurdo. Es información que destacan los portales informativos a esta hora. El presidente Nicolás Maduro denunció la supuesta persecución del presidente Trump contra el pueblo de Venezuela.
En la tarde de hoy vamos a tratar de hablar con un periodista destacado en los Estados Unidos para avanzar acerca de este tema. Lo cierto es que luego de estos 4 funcionarios y funcionarios sancionados por el Tesoro norteamericano, estamos hablando de más de 50 dirigentes de esta administración que han sido sancionados durante los últimos años, no solo por el gobierno de Donald Trump, casi 60. Si sumamos las medidas adoptadas por Europa, Canadá y los Estados Unidos, estamos hablando de más de 70 funcionarios, casi 100 funcionarios de nuestro país. Por eso decíamos al inicio que la comunidad internacional se prepara para hacer frente a la crisis en nuestro país. La gran pregunta que nos hacemos es si esto va a permanecer igual de cara a las elecciones del 20 de mayo o vendrán más sanciones. Todo parece indicar que, bueno, estamos frente al segundo escenario. Me dicen que tenemos una línea telefónica. Antonio Delgado, periodista y corresponsal para América Latina del diario El Nuevo Herald de Miami. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar en tu programa. Un gusto conversar contigo, Antonio. Iniciaría conversación a partir de la reacción del Ejecutivo venezolano ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir cualquier negociación con esta moneda o instrumento financiero que ha creado el gobierno en nuestro país, el Petro. Decía el presidente Nicolás Maduro hoy que se trata de un decreto vergonzante y absurdo. ¿Qué puedes comentarnos acerca de este tema? Te escuchamos. Sí, bueno, ciertamente el presidente Donald Trump emitió ayer esta orden ejecutiva que prohibía a cualquier ciudadano estadounidense y a cualquier empresa estadounidense o incluso a cualquier persona que tenga que pase por la jurisdicción estadounidense, lo cual significa básicamente cualquier persona que opere en dólares, a realizar operaciones con esta moneda. Ellos ya habían señalado de un tiempo para acá, el Tesoro de Estados Unidos había advertido a los ciudadanos venezolanos que tuvieran cuidado con este instrumento porque podrían ser sujetos a sanciones posteriormente. No las habían emitido, pero están advirtiendo de que ellos estaban evaluando la posibilidad de emitirlas, dado que desde un inicio ellos consideraban que esta criptomoneda iba a ser convertido como un instrumento por el gobierno de Nicolás Maduro para evadir las sanciones impuestas hacia su gobierno por violaciones de derechos humanos y por corrupción. Recordemos que meses atrás ya el Tesoro de Estados Unidos había en cierta manera prohibido la emisión de nueva deuda, o por lo menos no prohibido la emisión, sino la compra de nuevas emisiones de deuda venezolana, considerando de que estaba siendo utilizado por el régimen para sostener su aparato de represión, de violación de los derechos humanos y continuar con un proceso sistemático de desmantelamiento de la democracia en Venezuela. Ahora, Antonio, ocurre que el gobierno de los Estados Unidos da a conocer esta decisión en torno al Petro justo cuando también incluye 4 nuevos funcionarios y funcionarios del gobierno nacional en la lista de sancionados. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, tu análisis. Recordábamos a los amigos oyentes que ya prácticamente hablamos de más de 50 funcionarios a lo largo de los años sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te escuchamos? No, ciertamente, y esta es una lista que posiblemente vaya a continuar en los próximos meses. Cuando uno habla con el Departamento de Estado, te indican los funcionarios de que es muy probable de que continúen. El gobierno estadounidense parece haberse tomado muy en serio la tarea o el tema de Venezuela. También, como se sabe, el presidente Mike Pence va a hablar mañana ante una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, lo cual no sucedía en esa organización desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas. Creo que la última vez lo había hecho era el vicepresidente Gore con Bill Clinton. De manera que se espera ahí que haya un nuevo pronunciamiento, que gran parte de su discurso se cree que va a estar destinado a condenar el proceso gradual de desmantelamiento de democracia en Venezuela y a pedir a los países del hemisferio a que tomen una posición mucho más dura que
hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que concierne a las acciones individuales, de la información que manejamos acá es que estas van a continuar. Ellos están seleccionando a aquellos funcionarios que ellos consideran están jugando un papel muy clave en el sostenimiento del régimen de Nicolás Maduro. Y por otro lado, un tema que siempre está en el aire y cada vez que uno habla con el Departamento de Estado, ellos insisten que no ha sido descartado, es la posibilidad de aplicar restricciones o sanciones a la compra de petróleo venezolano. Es algo que cuando se habla con ellos dicen que todas las opciones siguen sobre la mesa y se menciona como esa posibilidad como una de las cartas más fuertes que ellos estarían evaluando. Ahora, Antonio, justo a propósito de lo que tú mencionas, yo te preguntaría, en tu opinión y a la luz de la información que tú manejas, ¿qué tan lejos va a llegar el gobierno de los Estados Unidos con relación a este tema de las sanciones, o al menos la presión para que se inicie una verdadera transición a la democracia en nuestro país? Sabemos que la disidencia en el exterior y algunos funcionarios han mencionado la necesidad incluso de ampliar las sanciones a los familiares de estos funcionarios. ¿Qué tan lejos va a llegar el gobierno de Donald Trump? Te escuchamos. Lo que se ha comentado públicamente es que el gobierno de Donald Trump está dispuesto a tomar los pasos que sean necesarios para ayudar a los venezolanos a recuperar la democracia. Esa es la postura más o menos formal, y creo que cuando se hace una revisión de los pronunciamientos públicos del presidente Trump, así como el vicepresidente Mike Pence, te encuentras con que esa es la posición. Una de las cosas más significativas que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días, ha sido el nombramiento del nuevo secretario general, el nuevo secretario de Estado, Pompeo, quien estuvo a la cabeza de la CIA. Este es una de las personas que ha sido más clara en advertir que el régimen venezolano constituye una amenaza para la seguridad de la región, y lo más probable es que este proceso de la línea dura de aplicar contra el régimen de Maduro entre en una fase de mucha mayor celeridad. Ahora, nos interesa mucho saber, Antonio, en tu opinión, esta visita, no solo lo que va a ocurrir mañana en la OEA, sino más tarde con el viaje del propio presidente de los Estados Unidos a la Cumbre de las Américas, y más tarde a Colombia. Allí podrían anunciar medidas incluso más duras contra el gobierno venezolano. ¿Qué información manejas tú en torno a este tema? La verdad es que en este momento nosotros particularmente acá en el Nuevo Herald no tenemos información de que se estén preparando algunos anuncios. Que vaya más allá de que las declaraciones de que viene más en camino. Ahora no sé si va a suceder este mismo día miércoles o si va a ser durante la visita, pero sí es de presumir que gran parte de la Cumbre de las Américas se ha dedicado al tema de Venezuela, que es uno de los problemas más graves que está enfrentando la región en este momento. Antonio Delgado, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos de los Estados Unidos. Él es periodista, corresponsal para América Latina del diario El Nuevo Herald de Miami, expresando opinión y compartiendo información a propósito de las decisiones que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos con relación a Venezuela, el tema de prohibir cualquier negociación con el petro, este instrumento financiero que el gobierno inicialmente denominó como una criptomoneda, y también la inclusión de 4 nuevos funcionarios y exfuncionarios a las sanciones que ha impuesto, personales que ha puesto este país. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Anarca 4x4 es el establecimiento de autoperiquitos y accesorios para vehículos y rústicos más completo de Santa Mónica. En Anarca 4x4 te venden, instalan, prestan el servicio y te asesoran para actualizar, embellecer y tener operativo tu vehículo para lo que se presente. Acércate y observa la amplia variedad de accesorios y productos que ofrecen. Anarca 4x4 en la calle Ramón Ignacio Méndez con avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica. Edificio La Guaira, planta baja, local 5, al lado de la antigua estación de servicios. Teléfono 0212-661-1687. Anarca 4x4 para llegar donde otros no llegan. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que comentaba nuestro invitado anterior, esta visita que va a realizar el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a la Organización de Estados Americanos. Eso va a ocurrir mañana, lo va a recibir el Consejo Permanente, hablará sobre Venezuela, va a pedir más presión de la región para que se inicie un verdadero proceso de transición en nuestro país. Bueno, el Diario Nacional destaca que Julio Borges denunció fraude electoral ante la OEA. Eso ocurrió el día de hoy, 24 horas antes. El parlamentario exhortó a todos los países en la región a rechazar la convocatoria electoral realizada por Maduro. Y comentábamos con ustedes que en tanto Henry Falcón anunciaba hoy que Claudio Fermín sería su jefe de campaña, esto en Venezuela, el gobierno de Panamá, como otras naciones de la región, advertía que no va a reconocer estas elecciones presidenciales. Para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica al diputado Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, coordinador regional del Partido Primero Justicia, gobernador electo por esa entidad, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Como siempre, diputado, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias a ti por el contacto. Aquí estoy a tu orden. Pues mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Esta declaración del secretario, entiendo, general de su organización, el diputado Julio Borges, desde los Estados Unidos. Él denuncia fraude electoral ante la Organización de Estados Americanos, 24 horas antes de la visita del vicepresidente Pence. Y, bueno, en momentos en los cuales en Venezuela el exgobernador Henry Falcón anuncia su comando de campaña. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, nosotros estamos muy claros en cuanto a que lo que pasa en el país es sumamente grave. Nosotros queremos tener elecciones presidenciales este año. Lo que ha hecho Maduro, conjuntamente con el CNE y con otras instituciones como la Constituyente, es tratar de hacer un proceso electoral que en nada se parece a una elección,
sino que es una especie de convalidación de una dictadura que tiene el país molesto. Este país está humillado, bravo, viviendo una impresionante tragedia y queremos todos salir de esto, pero para eso necesitamos condiciones. Y lo que Julio Borges, conjuntamente con otros dirigentes nacionales, están realizando en su periplo por todo el mundo es concientizar a ese mundo acerca de esta realidad. Maduro no puede ir a un proceso electoral sin contrincante, y eso es lo que está haciendo en este momento, con todo respeto por Henry Falcón, por Claudio Fermín, por los que han asumido esta posición. Yo creo que está bastante claro ante el mundo que ellos no representan a la oposición venezolana. La oposición tomó una decisión, que es no ir a ese proceso, pero exigir con toda contundencia un proceso electoral abierto, amplio, a través del cual podamos realmente votar y al votar elijamos. Y por esa razón estamos en la conformación del Frente Amplio en todo el país, Frente Amplio Venezuela Libre, para que ese frente siga luchando por las condiciones para que tengamos un proceso electoral este año 2018. Ahora, diputado, hay sectores o factores en el país que están haciendo un llamado para que la unidad integre esta candidatura de Henry Falcón, y lo cierto es que la comunidad internacional lo tiene muy claro. De hecho, ayer, y lo comentamos al inicio, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint-Malo, reiteraba que su gobierno al menos no va a reconocer estos comicios tal y como están planteados. De hecho, me parece que tenemos un extracto de esta declaración. Vamos a reponerlo unos segundos de lo dicho por la canciller de Panamá, y yo quisiera su reacción. Sí, me dicen que no tenemos a la canciller, pero en todo caso, diputado, ella se refería a este tema de las elecciones en los términos que le he comentado. Su país no está dispuesto a reconocer las elecciones en Venezuela de la manera en que han sido convocadas. Se ha establecido un menú de condiciones mínimas para que sean consideradas democráticas y no se están cumpliendo. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Además, su reacción ante este llamado de algunos factores a sumarse a la candidatura de Henry Falcón. Lo escuchamos. Diputado Juan Pablo Guanipa. Creo que perdimos comunicación. Tenemos allí problemas internamente. Ya me comentarán si retomamos conversación con el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo por el estado Zulia. Diputado, ¿estaba con nosotros? Sí, me parece que no tenemos comunicación. Vamos a tratar de restablecer la llamada. Ya me dirán internamente o vía WhatsApp, chicos, si lo tenemos o no. Estamos tratando de restablecer contacto con el diputado Juan Pablo Guanipa, insistimos, gobernador electo por el estado Zulia. Él expresaba su opinión en torno a esta gira que realiza Julio Borges, lo que ha pasado con la candidatura de Henry Falcón y la posición asumida clarísima de la comunidad internacional. Ya lo tenemos. Diputado, sí. Adelante, no sé si escuchó la inquietud en torno a lo que ha dicho la canciller de Panamá, que comparte, por cierto, buena parte de la región. ¿Lo escuchamos? Exactamente, no solo es Panamá, es Colombia, es Brasil, es Perú, es Argentina, es Chile, es Estados Unidos, es toda Europa, es el mundo entero que está en una actitud de desconocimiento a este proceso electoral, porque realmente no es un proceso electoral, es una jornada que convoca el presidente de la República con un Consejo Nacional Electoral, imagínate tú, dirigido todavía por Tibisay Lucena, que no tiene ningún interés en hacer una elección abierta en Venezuela, sino en tratar de hacer una pantomima que termine con una reelección de una persona que es detestada por el pueblo de Venezuela. Y yo creo que ese rechazo internacional va a ir creciendo, y si la comunidad internacional está muy clara en que no hay condiciones en este momento, yo creo que dentro del país debemos tener la misma convicción. Nosotros no firmamos el documento de Dominicana porque lamentablemente no establecía las condiciones básicas para ir a un proceso electoral abierto y transparente. Entonces, no tiene sentido ir a este proceso electoral y que algunos digan, yo sí voy a participar, y pretendan representar a la oposición.
Yo siempre me pregunto, con todo respeto, ¿en cuál elección participó el señor Falcón para ser electo candidato de la oposición venezolana a la presidencia de la República? ¿Cuál primaria se hizo para eso? ¿O qué consenso hubo? El consenso que hubo fue el de la Unidad Democrática de decir, así no participamos, y más bien lo que está haciendo Falcón es ir en contra de esa opinión mayoritaria. Y al final, ¿qué sucede? Que cuando tú decides participar sin condiciones, quiéralo o no lo quieras, terminas haciéndole el juego al gobierno, al PSUV y al Maduro. Y eso no tiene sentido en este momento. Por eso nuestra posición es dura, es clara, es conforme a lo que ha sido nuestra actitud durante todo este tiempo. Venezuela vive en una dictadura y tenemos que hacer un gran esfuerzo para sacar democráticamente a quien se ha convertido en dictador. Y ese esfuerzo pasa por la presión nacional y por la presión internacional. Y nos estamos manejando en esos tableros. Yo creo que la presencia no solo de Julio Borges, de todas las personas que han salido alrededor del mundo a mostrar lo que pasa en Venezuela y que lo han hecho con contundencia, nos ha dado una fuerza internacional importante. Yo tengo mucha esperanza también de que la conformación del Frente Amplio pueda ir logrando canalizar todas esas ansias de participación que tiene la población, porque nosotros no podemos decir que a esa elección no vamos e irnos a la nada. Nosotros tenemos que organizarnos para ejercer la presión interna necesaria para que se dé una elección con condiciones. Por cierto, aprovecho, María Alejandra, para decirte que el Frente Amplio Venezuela Libre se instala en el estado Zulia el día jueves. El día jueves, en la mañana, en la sede de la Universidad Rafael Urdaneta, con la participación de un representante de los partidos políticos, un representante de los estudiantes, un representante del sector empresarial, uno por la Iglesia Católica, la Evangélica, los trabajadores, los colegios profesionales, las organizaciones no gubernamentales. Bueno, ahí está toda la representación de la sociedad civil. Y algo muy importante es el chavismo crítico que también se está incorporando en el estado Zulia. De manera que ahí estamos logrando una confluencia de visiones hacia la posibilidad de que el país salga de esta situación, y creo que eso tenemos que fortalecerlo ahora en los municipios, en las parroquias, en las comunidades, en los sectores que también se organiza el Frente Amplio, en las universidades, en los sitios de trabajo, en todas partes. Ahora, diputado, quisiera su reacción a propósito del reto que tienen por delante. La Conferencia Episcopal emitía comunicado ayer francamente crítico con relación a, la dirigencia política, que entre otras cosas decía no ha estado ni está a la altura de la problemática que sufren los venezolanos. Señalaba directamente al gobierno, pareciera que la calidad de la vida del venezolano no es prioridad de quienes nos gobiernan, decía el comunicado. Y sobre la oposición decía, es necesaria mayor coherencia en prácticas y acciones. La unidad se construye en la pluralidad. ¿Qué responde usted a este tipo de comentarios que vienen de la Conferencia Episcopal? Lo escuchamos. Mira, la conferencia produjo ayer un documento, lo enmarcó en el Día de San José y mira, a mí me parece que está excelente. Yo lo comparto plenamente. Creo que hace un análisis de la situación país que estamos viviendo. Además de eso, da una especie de continuidad a un documento que ya ellos publicaron en el mes de enero, pero además plantea cosas que a mí me parece que son muy importantes en estos momentos. Además del llamado, ¿no?, a los partidos políticos a la coherencia, y creo que el Frente Amplio es una respuesta también de los partidos políticos y de la sociedad civil. Ese frente no puede ser secuestrado por los partidos. Ese frente tampoco puede ser secuestrado por la antipolítica. Allí tenemos que confluir todos los que estamos de acuerdo en que este país cambie. Y entonces en ese esfuerzo tenemos que seguir ejerciendo mecanismos de presión. Pero el documento también hacía algunas propuestas muy interesantes. Ya en estos días de Semana Santa, de Cuaresma, al final de la Cuaresma, Semana Santa, los días de Pascua, es importante que rescatemos la palabra solidaridad. Y entonces plantea la posibilidad de que el domingo de resurrección haya ollas solidarias en todas las parroquias de Venezuela, en todas las misas de resurrección, que haya actividades también de encontrarnos con la gente que está pasando por el mal momento de no tener que comer, pero además nos plantean la idea de visitar a los enfermos, de ir a los barrios más desposeídos, de conversar con la gente que está pasando necesidad. Y plantean algo que a mí me parece que es muy poderoso, que es el tema de la oración. Una oración
global del país del 19 al 22 de abril, que creo que va a ser muy importante. Mira, si revisamos la historia de otros países que han pasado por calamidades, es impresionante ver cómo el poder de la oración ayuda muchísimo, y yo eso lo comparto. Y creo que el documento está muy bien centrado y con una actitud no solamente crítica, sino propositiva, que es muy importante en este momento. Así que lo suscribo completamente. Finalmente, diputado, y brevemente, a propósito de las sanciones, ayer citábamos un tuit que usted publicó preguntándose lo siguiente: si no les afecta, ¿por qué lloriquean en esos términos? Decía, el pueblo sufre no por las sanciones, sino por todo lo que han robado y abusado junto a sus pandillas, los sancionados por el Departamento del Tesoro. Esto no es contra Venezuela. Quisiera ahondar en el comentario. Hoy el presidente Nicolás Maduro decía que el decreto contra el Petro es vergonzante y absurdo. ¿Lo escuchamos? Mira, vergonzante y absurdo es haber aprobado una nueva moneda sin contar con quien debe aprobar eso, que es la Asamblea Nacional Venezolana, que fue elegida el 6 de diciembre de 2015. Una de las razones más importantes por las cuales los pueblos del mundo, porque no solo es Estados Unidos, es Canadá, es toda Europa, están sancionando a Venezuela, es porque este gobierno no ha respetado la voluntad del pueblo cuando designó una nueva Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional es la que tiene la competencia para aprobar, por ejemplo, un cambio monetario. Es la que tiene la competencia para que el país pueda endeudarse o pueda asumir compromisos que tengan que ver con el patrimonio del país ante otro país del mundo o ante alguna institución multilateral. Entonces, no reconocer la Asamblea le genera a este gobierno un déficit democrático que es el que hace que se produzcan las sanciones en contra de los funcionarios que van destruyendo la economía y que van destruyendo el Estado de Derecho en Venezuela. Esa es la explicación de las sanciones. Yo te garantizo que si Venezuela retoma el rumbo de la democracia, esas sanciones se van a terminar. Entonces hay que entender que hay una comunidad internacional que está muy preocupada con la situación democrática de Venezuela y que tiene mecanismos de defensa para cuidar y para rescatar la democracia, en este caso en Venezuela. Pero si las alarmas se prenden en cualquier otra parte del mundo, ahí va a estar la comunidad internacional que tiene distintos convenios firmados para la defensa de la democracia en el mundo. A mí me parece que eso es perfectamente válido y que nosotros los venezolanos necesitamos la solidaridad internacional para poder recuperar la democracia. Gracias, diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos, gobernador electo por el estado Zulia, quien, reiteramos, sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la Constituyente Comunal. Antes de hacer la pausa brevemente, Óscar Molina nos dice: si tanto le preocupa al gobierno nacional las sanciones individuales a funcionarios, si no tienen visa norteamericana ni tampoco propiedades ni cuentas bancarias en dólares, evidentemente el señor Óscar lo dice con ironía. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hello, how are you? La tuya, por si acaso. ¿Sabes hasta dónde te puede llevar a hablar inglés? Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Las Mercedes, en Caracas, está el mejor restaurante especializado en carne de cerdo. Y es el inigualable restaurante Mi Cochinito Favorito, donde lo tienes en todas sus formas, sea asado o sea frito. Mi Cochinito Favorito te presenta un extenso menú para complacer y deleitar tu exigente paladar. En Las Mercedes, calle Nueva York, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la orimulsión. El 90% de todo el crudo extrapesado que existe en la Tierra se encuentra en la faja petrolífera del Orinoco. ¿Cómo transportar ese petróleo, que en condiciones ambientales es pastoso, casi sólido? Fue uno de los problemas fundamentales de la industria petrolera hasta la creación de la orimulsión. En los años 80, un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo, mejor conocido como INTEVEP, con la colaboración de universidades locales, principalmente la Universidad de los Andes, iniciaron la búsqueda de soluciones científicas y técnicamente viables al transporte del crudo extrapesado. ¿Cómo convertir esta materia viscosa en un líquido fácilmente transportable por oleoductos sin que pierda sus propiedades? La respuesta estaría en el uso de compuestos llamados surfactantes. Los surfactantes son sustancias químicas que permiten, entre otras cosas, la mezcla de compuestos insolubles como el agua y el petróleo, dándole la fluidez necesaria para viajar a través de oleoductos. Así, la orimulsión nacería como una mezcla de 70% de crudo extrapesado, 30% de agua dulce y una pequeña cantidad de surfactantes que estabilizan la mezcla. Un surfactante basado en alcohol reemplazaría posteriormente la versión original basada en fenoles, mejorando las propiedades de transporte del combustible y eliminando los problemas de salud asociados al uso de fenoles. La orimulsión representó, sin duda, un logro excepcional de la investigación científica y tecnológica nacional. En el mercado energético mundial, se considera como un nuevo combustible con potencial aplicación en la industria eléctrica. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo comentamos al inicio, largas colas tuvieron que hacer nuestros pensionados en el primer día del plan piloto ideado por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario para supuestamente dar trato especial a nuestros viejitos. Bueno, hubo protestas de los pensionados en Lechería, en Trujillo, en Mérida, en varios estados del territorio nacional y varias localidades. Para conversar acerca de este tema nos acompaña vía telefónica Arnoldo Benítez, diputado de la Asamblea Nacional por Aragua, presidente de la Subcomisión para Jubilados y Pensionados de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Perdimos comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto. Yo, entre tanto, les comento detalles de esta información que, bueno, destacan varios portales informativos. El Nacional, por ejemplo, dice que este martes inició un plan de cobro por el terminal del número de cédula para agilizar el servicio. Usuarios de las redes sociales denunciaron la gran cantidad de ciudadanos esperando ser atendidos para cobrar la pensión, a pesar de que inició un plan de pago por
valor terminal del número de cédula. Insistimos, la idea inicial, la justificación era dar trato especial a nuestros adultos mayores, cosa que evidentemente no ocurrió. Y bueno, lamentablemente compartimos la reflexión, trabajar toda la vida para pasar lamentablemente por esta situación, con una pensión que también lamentablemente no alcanza para nada en pleno proceso hiperinflacionario. Me comentarán internamente, me confirman cuando tengamos al diputado. Si les parece, chicos, abrimos los teléfonos 482-9750 para su participación, sobre todo a nuestros adultos mayores y pensionados. Si pueden compartir su experiencia con nosotros vía telefónica, se lo vamos a agradecer. Por ejemplo, Adam Contreras, periodista que cita el diario El Nacional de Mérida, decía: personas de la tercera edad protestan en Mérida para que se les cancele su pensión. Las colas en el Banco de Tovar son kilométricas. En algunos bancos los abuelos durmieron en las afueras para asegurar su dinero. Bueno, parte de los testimonios, insistimos, el día de hoy que se iniciaba un supuesto plan piloto para facilitar las cosas a nuestros adultos mayores. A ver, internamente me dicen que ya tenemos el invitado, diputado Arnoldo Benítez. Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, María Alejandra, y saludos a la audiencia. Diputado, su reacción inicial acerca de lo que ha pasado el día de hoy, protestas en varias entidades del país de nuestros pensionados por las largas colas que han tenido que hacer hoy cuando se inicia este supuesto plan piloto de Sudeban para facilitar las cosas a nuestros viejitos. ¿Lo escuchamos? Sí, desafortunadamente el superintendente de banco no pudo cumplir con el compromiso adquirido con nosotros los adultos mayores cuando el miércoles pasado estuvimos allá en la sede de la superintendencia de banco. Inclusive él, estando conjuntamente en la reunión con el presidente del Banco de Venezuela, garantizó que todos los adultos mayores cobrarían, de acuerdo con el plan piloto, a los que tuvieran del terminal de cédula 0, 5, 6, 9 en el día de hoy, pero no se dio porque primero fue una decisión inconsulta de la superintendencia de banco y no fue promovida lo suficiente como para que la gente se enterara que esto iba a realizarse de esa manera, al extremo de que hoy aparecieron en la banca pues adultos mayores con cualquier cantidad o con cualquier número de terminal de cédula y se presentó el mismo caos de siempre. Es decir, lo que ellos consideraron que iban a minimizar con el plan piloto no se dio, y peor aún, como se regó la bola de que sí iban a pagar el monto completo de la pensión. Bueno, aquí se dio el caso de inclusive banco o agencia del Banco Bicentenario, que es el que tiene la mayor cantidad de pensionados, más de 1,5 millones de pensionados asignados, simplemente no arrancó a la hora a pagar las pensiones, y tenemos cualquier cantidad de denuncias de todo el país, porque nosotros inclusive a través de la subcomisión de pensionados y jubilados de la Asamblea Nacional acordamos en informarle a los pensionados y jubilados del país que nos retroalimentaran a partir del día de hoy, y las llamadas que hemos tenido de todas partes es que simplemente no se cumplió. A muy pocas personas, o casi diríamos que a nadie, le pagaron el monto completo en efectivo como lo prometieron. Hay gerentes que dicen que la Sudeban manda en ese banco, ellos simplemente sugieren y quien manda en el Bicentenario son ellos. Así que mire, esto fue peor el remedio que la enfermedad. Aquí yo no creo que haya un Estado que pueda dar un informe donde le garantice que se cumplió con lo que estableció la Sudeban. Eso fue un plan piloto sin piloto, es decir, a la deriva, pues. Ahora, diputado, ¿qué hacer frente a una situación de esta naturaleza? Nos ha tocado escuchar en este espacio el testimonio de pensionados que, además de que tienen que pasar por este calvario
para cobrar parte de la pensión, porque como usted decía, bueno, aquellos que tienen la suerte de obtener todo su dinero, que se han trabajado, que nadie se los regaló, es un caso excepcional. ¿Qué hacer frente a esta situación? Y comentábamos también sobre, es decir, el proceso hiperinflacionario que afecta con especial dureza a este sector de nuestra población. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, el problema está en que para nadie es un secreto que no solamente los adultos mayores, toda la población necesita efectivo, porque se da el caso de que cuando te venden un producto, si lo compras con efectivo, te vale casi el 50% de lo que tienes que pagar con una transacción a través pues de un punto de venta. Y el superintendente de banco, que fue enfático, Antonio Morales, al afirmarnos inclusive, nos pidió que nombráramos una comisión de enlace, que la nombramos para que el próximo jueves se hiciera una reunión en Sudeban para ver más o menos, hacer un balance de la situación. Bueno, él hoy tiene que haberse enterado que le falló en su totalidad y, peor aún, él aseguró que después de estos 3 días del plan piloto, es decir, entre martes, miércoles y jueves, a partir del viernes, durante todos los días del mes, los adultos mayores pudieran ir a cobrar su pensión y su jubilación en efectivo en su totalidad, como apareció en un flyer que ellos publicaron, donde dice: importante, además de contar con un cronograma preferencial, podrás asistir cualquier día del mes a realizar el cobro completo de tu pensión. Bueno, si no pudieron cumplir con lo de hoy, yo me imagino que tampoco lo podrán hacer durante todo el mes. Y esto creo que la responsabilidad no es de la Superintendencia de Banco, es del Banco Central quien tiene que garantizar la remesa para que los 3,5 millones de venezolanos pensionados y jubilados tengan acceso al monto completo de su pensión, porque necesitamos el efectivo, porque todo el mundo sabe que con efectivo, los combos que venden de bolsa, te venden los combos a precio prácticamente regulado, pero en efectivo, no bajo la tramitación a través de una transferencia o con un punto de venta. ¿Y para cuándo ese estatique de alimentación, diputado? ¿Existe algún compromiso del gobierno o no, en lo absoluto? Mire, no, el gobierno, nosotros le vamos a celebrar el cumpleaños, el segundo año a la ley del bono de alimentación y medicamentos, porque el presidente de la República se niega rotundamente a publicar en Gaceta para que sea ley y mucho menos promulgarlo. Nosotros le dirigimos una comunicación al presidente de la Asamblea para que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 216 de la Constitución, sea la Asamblea quien mande a publicar la ley en Gaceta y a ver si la imprenta nacional nos hará caso. De todas maneras, esto es un problema que tiene también el Ejecutivo Nacional, que para no darle el crédito a la Asamblea por haber aprobado una ley que favorece a todos los pensionados y jubilados, simplemente decidió inventar un bono de guerra o como lo quieran ellos llamar, que de paso dicha sea, si fuera del mismo monto que el bono de alimentación que él le obliga a la empresa privada o al mismo gobierno, que de paso tampoco lo paga, que fuera ese, pero no, el bono de alimentación de la empresa privada está en el orden de los 700, 900 mil bolívares, mientras que el nuestro no pasa de 150 a 200 mil bolívares. Gracias, diputado Arnoldo Benítez, por atendernos, acompañarnos, como siempre. Hacemos una pausa, al regreso más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Cerramos con información a propósito de lo que conversamos con Antonio Delgado del Nuevo Herald de Miami. Bueno, Estados Unidos evalúa más sanciones contra funcionarios venezolanos. La información fue difundida por el secretario del Tesoro al finalizar una reunión del G20 en Buenos Aires. Con esta información nos despedimos y lo hacemos en nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya, en la producción, Selene Pérez, en la asistencia, Luis Vargas, en los controles, Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo